Hola, ¿qué tal? Muy buenos, maravillosos y cálidos días desde Madrid. Como consecuencia de la festividad del 1 de mayo y de que el día 2 de mayo es la fiesta de la Comunidad de Madrid, la mayor parte de los madrileños han abandonado la ciudad. Por lo tanto, los que nos quedamos en ella la podemos disfrutar en toda su inmensidad. De tal manera que si vienen a Madrid, aprovechen estos días que se van todos los madrileños para disfrutar de la ciudad. Dicho esto, la pregunta que nos vamos a hacer hoy es la siguiente. ¿La crisis del techo de deuda puede provocar el inicio de una recesión? Estamos observando que existe una enorme divergencia entre lo que piensan los miembros del FON y lo que piensan los mercados de futuros sobre fondos federales. Los miembros del FON nos dicen que tienen que seguir subiendo los tipos de interés. Ven ustedes ahí a Bullard. ¿Por qué? Porque la inflación tiene que volver a la zona del 2%. Zona del 2% que fijaron ellos arbitrariamente en una situación económica que nada tiene que ver con la actual. Por otro lado, los mercados de futuros sobre fondos federales le están diciendo a Powell que va a tener que bajar los tipos de interés en el año 2023 y agresivamente en el 2024, porque nos van a llevar a una recesión profunda. La pregunta es, bueno, ¿y esto cómo se compagina? ¿Cómo es esto posible que haya este enfrentamiento? En mi opinión, la razón es sencilla, es la crisis del techo de deuda. ¿Y por qué? Por lo siguiente. Es evidente que ya ha empezado un gran enfrentamiento político. Ya hemos visto, lo vimos ayer, cómo los republicanos le han dicho a Biden que si quiere incrementar el techo de deuda va a tener que reducir el gasto público. Y Biden ha contestado diciéndole que impedirle a él gastar es un delito. ¿De acuerdo? Es un delito. Por lo tanto, ya tenemos el enfrentamiento político. ¿Y qué puede pasar en el ámbito económico? El escenario que nosotros estamos pensando, que nosotros nos imaginamos, es el siguiente. El gobierno de los Estados Unidos no va a impagar la deuda pública, es decir, va a pagar intereses y va a pagar capital, reembolsos de capital. Lo que sí es probable es que los republicanos fuercen a Biden a cerrar el gobierno durante una semana. Obviamente van a pagar justos por pecadores, van a pagar los más débiles, los funcionarios, que van a ver reducidos sus ingresos durante una semana y por lo tanto eso va a reducir un poquito el gasto público. Biden va a tener que ceder y evidentemente va a tener que reducir el gasto público, ¿de acuerdo? Y los republicanos le van a tener que aumentar el techo de deuda. Estamos totalmente de acuerdo. En un momento anterior, en el año 2011, pasó algo similar. ¿Y qué sucedió? Bueno, en aquel momento nos encontramos que las bolsas cayeron el S&P 500 cayó en torno a un 15%. ¿Y por qué cayó el S&P 500 el 15%? ¿Y cuándo cayó? No cayó antes de la aprobación del techo de deuda. No cayó durante las negociaciones, sino que cayó justo después de la aprobación del techo de deuda. ¿Por qué cayó? Bueno, muy fácil, porque obligaron a Obama a reducir el gasto público y esto frena el crecimiento del PIB. Y por otro lado, porque desde que se alcanzó el techo de deuda, Obama no pudo emitir deuda pública hasta que llegó al acuerdo con los republicanos. En ese momento emitió deuda pública, retiró liquidez del sistema y ya las bolsas cayeron. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros creemos que podemos enfrentarnos a un escenario similar, pero es un poquito peor. Porque en aquel momento los republicanos consiguieron reducir el gasto público en torno al 1%. Pero ahora lo más probable es que con la situación actual, con los medios que hay, probablemente la reducción del gasto público sea superior. De tal manera que el riesgo de que la economía entre en recesión sea más alto. Y eso es precisamente lo que están descontando los mercados de futuros sobre fondos federales y los miembros del FON no. Por eso debemos concluir que los mercados de futuros sobre fondos federales son los que están en el lado correcto. Dicho esto, al S&P 500. En primer lugar, lo que tenemos que dejar muy claro es que el control del S&P 500 ahora mismo lo tienen los bajistas. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, el S&P 500 perforó el soporte de la zona 4110 y ven ustedes como también perforó esa recta directriz alcista que la habíamos dibujado y que también pasaba por la zona 4110. Por lo tanto, mientras el S&P 500 se mantenga por debajo de 4110, predisposición bajista. En la sesión de ayer vieron ustedes que el S&P 500 durante la sesión matinal, tras haber llegado el día anterior a la zona 4070, rebotó a la zona del 4093 y luego cayó. Tal y como les dijimos, nosotros en esa zona del 4093 abrimos una posición corta, un poquito por debajo, en 4090. Y ven ustedes que rápidamente cayó y se dirigió a la zona de los 4050. Nosotros no cancelamos el 4050, pero había que haber cancelado. ¿De acuerdo? No cancelamos porque teníamos una posición muy pequeña y no estábamos muy tensos y podríamos mantenerlo. Pero lo lógico es haber cancelado en 4050. ¿Por qué? Porque ahí ya el indicador de momento estaban muy sobrecomprados. Y como la señal fue tan clara y fue tan fácil, mucha gente se incorporó al lado corto. Entonces, en el momento que ven una ganancia
sustancial, automáticamente cancelan. Y como consecuencia de sus cancelaciones se produce el rebote. Este es el rebote que están viendo ustedes ahora en el gráfico. Ven ustedes que ahora el SP500 ha vuelto a la zona de 4073. Aquí tenemos varias posibilidades. Primero, llega a la zona de 4073 y cae bruscamente. Bueno, pues genial. Objetivo 4020. Si se mantiene por debajo de 4080, nosotros vamos a mantener esa predisposición bajista a corto plazo, vamos a mantener nuestra posición corta y vamos a considerar como escenario más probable que cayese a 4020. Que se mantiene tonteando durante el día, abre Wall Street y sigue moviéndose lateralmente, nosotros vamos a cancelarlo inmediatamente, o bien cuando supere 4080, porque en ese caso concreto intentaría dirigirse a 4110 y ya veríamos cómo buscar el lado corto en ese momento, ¿de acuerdo? Y luego nos queda la siguiente opción, que ahora se mueva lateralmente durante la sesión europea, abre Wall Street y cae por debajo de 4050. Bien, tal y como le dijimos en el vídeo de ayer, si cae por debajo de 4050, nosotros esperaríamos un rebotito y cuando volviese a perder el 4046 aproximadamente, abriríamos una nueva posición corta con objetivo zona 4020 y ahí cancelaríamos. Adiós, hasta luego. Que pase buen día y si no tiene nada que hacer, venir a Madrid en este puente es fantástico. Adiós, hasta luego.